Bueno, aquí voy a dar una guía básica de lo que es lo necesario para empezar a pintar con acrílicos. Voy a hablar desde materiales, de cosas básicas y bueno, voy a pintar algo más o menos para dar un ejemplo de lo sencillo que es. Bueno, para empezar, la pintura acrílica es bastante parecida a lo que es el óleo, solo es que con la gran diferencia que el óleo, bueno, el acrílico seca mucho más rápido que el óleo. Es más estilo para algo más rápido, para algo básico. Recomendaría más que todo para empezar este tipo de pinturas, ya que nos permite conocer cómo tratar con la pintura y qué es lo que se puede hacer. Bueno, las pinturas acrílicas son bastante accesibles y son sencillas de encontrar en cualquier lado. Se puede encontrar en librerías, por ejemplo. Bueno, seguidamente aquí hay que tener varios pinceles. Se pueden conseguir en librerías también o en pasares, por ejemplo. Aquí es importante tener varios tipos de pinceles porque aquí nos permite hacer diferentes tipos de trazos que van a depender bastante de lo que queramos hacer y cómo queramos hacerlo. Más tarde lo explicaré. Muy bien. Esta cosa que es una cuchara, literalmente la elige por esta parte y bueno, esto funciona como una paleta, como una espátula. Es una herramienta bastante útil a la hora de pintar. Bueno, algún lugar donde nos podamos mezclar la pintura y podemos mantenerla ahí. Por ejemplo, este plato. También un lugar para limpiar el pincel o limpiar la paleta. Y bueno, aquí muy importante, tener un tarrito de agua. Esto con el fin para lavar el pincel y para que no se mezclen los colores. Aquí yo uso dos tarritos para, uno, mezclar para, este lo uso para limpiar el pincel para que se esté limpia a la hora no se mezclen los colores. Y este lo uso porque la pintura acrílica es muy espesa, por lo que usualmente se usa agua para, digamos, aligerar o adelgazar o para que la pintura sea más fluida a la hora de hacer el trazo. Es muy importante hacer esto a la hora de pintar con acrílico. Y bueno, básicamente eso. Para el lienzo puede ser hoja de lino, una cartulina, cualquier tipo de superficie. Puede ser piedras o no sé. Es bastante versátil en esto. La pintura acrílica sirve para muchas superficies. Y bueno, aquí estoy usando una hoja de lino, aunque perfectamente podría hacerse una cartulina color blanco y así. Bueno, aquí voy a dar un breve ejemplo de lo que hacen los distintos pinceles que tengo. Son bastante básicos, porque, bueno, se pueden hacer maravillas y es para principiantes también. Muy bien. Aquí voy a empezar haciendo un trazo con, digamos, el color verde. Como le decía antes, la pintura acrílica es bastante espesa, porque tenemos que estar mojando el pincel usualmente hacer, para tratar de que no se dificulte tanto el trazo. Bueno, aquí voy a usar nada más la pintura, pero aquí el pincel está un poco mojado, entonces vamos a sacarlo para dar un ejemplo. Y digamos que el pincel está totalmente seco y como pueden ver al principio se sale con el pigmento bastante bien, pero después ya se va borrando, se va quitando, por lo que entonces mojamos el pincel, sacamos un poco y aquí podemos ver que el trazo nos dura mucho más y nos permite que el color siga.
Este pincel es un pincel grueso que nos permite hacer trazos gruesos, trazos grandes y esto, bueno, se usa más que todo para rellenar y hacer figuras grandes. Es bastante útil. Bueno, aquí tenemos un pincel que se llama pata de ciervo que sirve para hacer trazos finos y con bastante precisión. Entonces, por lo que vamos a mojarlo y voy a dar un ejemplo. Lo vamos a hacer de color azul. Muy bien. Aquí mojamos un poco el pincel. Entonces, un balance entre el agua y la pintura. Y aquí podemos hacer esto. Bueno, es importante que bueno, no importa que salga muy mojado, entonces no es que importe mucho. Entonces lo que se puede hacer es nada más seguir dando la capa hasta conseguir una saturación que queramos. O sea, puede ser un color uniforme o puede ser de este tipo. Por ejemplo, aquí voy a hacer con solo el pigmento y este pincel es bastante útil. Puede ser también para rellenar y también para hacer este tipo de trazos. Para hacer una línea fina o para hacer este tipo de trazos. Es muy útil. Seguidamente tenemos una brocha más pequeña que esta y bueno, es como un estilo más redondo, entonces nos permite hacer trazos más, bueno, nos permite hacer tipo, bueno, nos permite hacer trazos más parecidos a estos, pero sin la capacidad de hacer esto. Esto se usa más que todo para hacer tipo árboles, trazos de estos. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Digamos que lo voy a hacer con un color, así que bajamos el pincel bien, secamos y ya que vamos a trazar la línea. Es como algo parecido al pincel anterior que mostré. Y este pincel nos permite hacer este tipo de trazos. Como pueden ver, o también este tipo de trazos. Bastante suaves, bastante circulares. Es bastante útil a la hora de hacer nubes o trazar flores o árboles. Es bastante útil. Y seguidamente aquí tengo varios pinceles finos. Aquí tengo un pincel fino, pero no es tan fino. Lo uso más que todo para hacer finos detalles o para hacer tipo flores o algo así por el estilo. No sé, voy a poner con el color amarillo. Entonces mojamos el pincel. Hacemos ese trazo y como pueden ver el trazo es mucho más fino y nos permite tener un mayor control y bueno, más sobre todo eso. En este pincel que es otro también corto, pero bueno, digamos que el pelo está más corto, entonces eso nos permite hacer un trazo más preciso aún, pero con bueno, aquí por ejemplo, aquí lo voy a mojar un poco. Como pueden ver es bastante útil. Bueno, como decía antes, nos permite hacer trazos más precisos o hacer finos detalles, por ejemplo, de este tipo. Ahorita hacer una línea fina para, no sé, para luces o para profundidad o oscuridad, es bastante útil en estos casos. Y aquí tengo otro también fino, que este sí es fino. Entonces nos permite hacer detalles más precisos y más finos y bueno,
es bastante versátil en cuanto a detalles finos. Lo voy a poner con color negro. Como pueden ver, bueno, eso en la cámara no se ve muy bien, pero después lo mostraré más de cerca para que lo puedan ver. Pero sí, básicamente este pincel nos permite hacer detalles mucho más finos que de los pinceles anteriores. Por ejemplo, esto. Como pueden ver. Y básicamente eso es la funcionalidad de todos los pinceles. Vamos a ponerlos aquí para ponerlos en remojo y que se pueden lavar, para que se vayan remojando y se vayan soltando la pintura. Ahora, lo que es la espátula es una herramienta bastante útil que nos permite hacer casi la funcionalidad de los pinceles, pero con una mayor precisión y un mayor control. Vamos a ver, aquí voy a poner una pintita de rojo y voy a extender. Como pueden ver, el trazo es bastante limpio y también esta herramienta nos puede permitir hacer este tipo de líneas finas. Bueno, aparte de eso, de solo hacer un color, también es muy versátil a la hora de hacer degradados, algo así por degradados y combinar colores. Bueno, esta herramienta lo uso más que todo para combinar los colores. Bueno, también puedo usar el pincel, pero lo uso para sacar la pintura y ponerla en el plato. Aquí voy a poner un ejemplo con verde y amarillo. Y bueno, aquí voy a hacer el trazo de estos dos colores para que vean. Yo también puedo hacer esto, revolver los colores o hacer este tipo de trazos. Bueno, esta herramienta puede ser este tipo de cosas y es bastante útil a la hora de hacer teclados, como decía, o también va a hacer finos detalles y rellenar color. Es una herramienta muy versátil y muy útil. Y bueno, básicamente eso. Bueno, ahora seguidamente voy a hacer una pequeña guía de combinar colores. Y bueno, un momento. Bien, aquí ya tenemos un pienso aquí para, bueno, básicamente lo que hice es darle la vuelta para
para poner un ejemplo de cómo combinar colores. Bueno, para esta parte es importante entender más o menos lo que es entender un poquito la teoría del color y bueno, más o menos eso. Aquí voy a dejar una imagen por aquí en alguna parte para que tengan una pequeña idea del árbol de colores y así poner un ejemplo para estar observando qué estoy haciendo. Muy bien. Aquí, bueno, los colores primarios que todos conocemos, rojo, azul, amarillo, que estos son los colores con los que se verían los colores secundarios y terciarios, y esto nos va a permitir tener una amplia gama de colores a la hora de pintar. Muy bien. Aquí, bueno, un momento. Voy a poner aquí el color, aquí voy a poner la paleta o el plato, lo que sea, bueno, donde tengan para revolver los colores y aquí para tener un ejemplo de lo que estoy haciendo. Muy bien. Voy a tomar rojo. El azul. Y el amarillo. Muy bien. Como ustedes sabrán, los colores primarios son estos tres colores y con estos podemos derivar los colores secundarios. Que aquí les voy a poner el ejemplo que con el rojo y el amarillo forman naranja. Bueno, aquí voy a hacer un ejemplo de la red del color. Aquí naranja. Que azul y amarillo forman verde. Y con el azul y el rojo forman violeta o morado. Aquí voy a poner los colores primarios.
Y bueno, básicamente eso. Los colores, distintos tonos se pueden hacer combinando los colores. Bueno, los colores, em, bueno, los colores próximos. Bueno, por ejemplo, aquí podemos hacer un tono más amarillento del naranja. Es un amarillo anaranjado, que es un color, bueno, es un color, estos colores nos permiten hacer atardeceres o cielos, o darle luces a diferentes tipos de, bueno, tipos de naranjas. Y aquí el rojo, el rojo con el naranja, nos permite hacer un rojo más, bueno, un naranja más rojizo, bueno, van para la misma finalidad. Ahora, el morado con el rojo forma un color llamado granate o, bueno, ahora sí, púrpura. Es un violeta más rojizo y, bueno, nos permite dar más contraste, nos permite hacer más vibrante el color, por así decirlo, el color violeta. Ahora, el violeta con el azul forma un color llamado azul ultramarino. Es un azul, pero mucho más oscuro y más opacado, más opaco. Es un color bastante precioso y nos sirve para darle profundidad a las aguas. Y bueno, más tarde bueno, más adelante van a ver un tutorial de cómo hacer agua, que voy a utilizar este color. Bueno, el azul con el verde nos va a dar como un turquesa o agua marina. Es un color, bueno, igual para la misma finalidad, con el objetivo de hacer aguas. Y bueno, es un color bastante interesante, al igual que el ultramarino. Y si echamos más amarillo al verde, vamos a conseguir un color llamado verde limón. Es un verde pero más aclarado. Esto no sirve, este color no sirve para dar más, para darle luz a las árboles y es un color bastante bonito. Y bueno, eso básicamente. Aquí, bueno, aquí expliqué básicamente lo que son los colores, cómo funciona el acrílico, cómo funcionan los distintos pinceles y cómo combinar colores. Bueno, explicando básicamente la rueda de colores. Y básicamente es eso, el tutorial. Gracias.